Así que los bendigo a todos los que se están conectando y los que se van a conectar. Así que doy gracias al Señor por este día maravilloso, hermoso, que Dios nos ha dado con mucho calor. Por lo menos yo he sentido calor en este día. Y poder enseñar todo lo referente a lo que tenemos de la Escritura. Así que el Señor nos dé la gracia y la fuerza y la inteligencia para terminar en este año. Espero terminar todas las clases del propósito eterno de Dios. Son muchas cosas, pero por lo menos quiero llegar hasta lección número 40. Ya, esa es la lección que quiero llegar. Así que vamos a orar juntos para que Dios despeje nuestra mente, se abra el entendimiento y podamos todos aprender de su palabra. Señor, yo bendigo en esta hora de este miércoles. Señor, pedimos la gracia, pedimos la sabiduría de lo alto, porque estamos hablando de tu plan, estamos hablando de tu proyecto, estamos hablando de tu estrategia, estamos hablando, Señor, de todos los misterios y las cosas que están ocultas, que son tantas, que solo tú, Señor, nos da la revelación a través del Espíritu Santo. Se me viene una palabra, dice que conoceréis la verdad. Esa verdad que nos lleva el Espíritu Santo. Esa verdad nos clarifica las dudas, nos proyecta, Señor, y lo alinea hacia el propósito y hacia tu destino. Bendice a cada uno de los que están acá. Y damos gracias, Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos, vamos a entrar de lleno entonces a nuestra lección de hoy. Estamos viendo el propósito eterno de Dios y estamos justamente analizando la vestimenta del sumo sacerdote. ¿Ya? Eso es lo que estamos analizando. Así que espérenme un poquito, voy a buscar dónde he quedado. Aquí voy abriendo las páginas para aquellos que me van a escuchar por la grabación. Entonces, voy a hacer un pequeño repasito. Hablamos del manto que era azul, el color azul del efod, ¿cierto? Dijimos que era un color celestial. Y eso es ¿por qué azul? Porque proviene de lo alto, que está más allá de nuestro entendimiento y que trasciende la tierra. Se refiere al Espíritu Santo de Dios, que descendió del cielo. Jesucristo, dijimos que de alguna forma Él vino acá, pero necesitaba la legalidad espiritual para operar acá, porque Él dejó la deidad, en el sentido, toda la deidad, la gloriosa, porque Él entró como hombre a este mundo. Y Él tenía que operar como este mundo para tomar el dominio, la autoridad espiritual de todo el mundo, de todo lo que es el mundo, de todo lo que hay en el mundo. Que de alguna forma Satanás, a Satán, como dice lo hebreo, lo tomó, lo usurpó. Y con eso generó un gran vacío, una gran rotura. Y esa rotura trajo un tremendo caos porque pierde todo lo que es en sí el ser humano, el hombre. Todo lo que es el hombre en sí. Entonces, como todo lo pierde, ahora Cristo, Él tiene que recuperar nuevamente ese circuito que hay en el destino eterno. Para reparar, para que haya continuidad. Porque se tiene que establecer nuevamente lo que dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28. Y para que se establezca nuevamente esa nueva creación. Y es por eso que Jesucristo ahora toma eso y recupera todo eso. Por eso el manto azul de efod significa la unción. Dijimos que significa la autoridad. Y nosotros como hijos del Señor en este mundo tenemos que operar de acuerdo al poder de Dios. Eso nos califica como gente de reino, como gente sobrenatural.
No hay otra forma que nosotros podamos actuar. No tendríamos cómo actuar en esta humanidad por los enfermos, por la gente que está desahuciada, incluso por toda la gente que puede ser muy mala, muy depravada, muy pervertida, muy perversa, si nosotros no tuviéramos esa legalidad espiritual para poder rescatar. Y el sumo sacerdote tenía este manto de color de efod, que representaba eso, la unción y la autoridad. Dimos varios ejemplos al respecto, y una de las cosas interesantes es que recibiréis poder. Y ese poder a nosotros nos lleva, nos califica. Por eso Jesucristo nos lleva a un ministerio de poder, y ese poder nos hace a nosotros actuar como Él actuó. Sin el Espíritu Santo nosotros somos personas comunes y corrientes. Somos personas totalmente ordinarias, en el sentido de que operamos bajo una naturaleza totalmente humana, con los sentidos humanos, y no habría cambio. Por eso nosotros tenemos ese manto que es igual a Jesucristo. Entonces ahora vamos a ver lo que vamos a analizar como punto importante, el material del manto de azul, ¿ya? Que es lo que vamos a compartir hoy. Vamos a ver las campanitas, las granadas, lo que significa en el mundo espiritual, todas esas cosas, mis queridos hermanos. El material del manto azul, no se dice nada acerca del material de qué está hecho. Algunos han interpretado que ese material posiblemente, pero no hay algo que se puede decir de qué estaba hecho. Hay un misterio ahí. El material se dice que era de lino fino, lo que da así por claridad, por sentado, que no era nada de lana. Ya sabemos que la lana en la vestimenta sacerdotal no está incluido ahí, porque la lana, hemos dicho, y nuevamente lo expreso, que refleja fuerza humana, el sudor humano, refleja una maldición humana, y Dios no necesita nada de ayuda humana. Entonces, como podemos señalar, en esto el sumo sacerdote nada tenía absolutamente de lana. Probablemente debería estar hecho de lino fino, y esto representa y se debe que el Espíritu Santo en particular no puede venir por vía totalmente humana. No se puede definir como algo humano. Es algo universal que no lo controla el hombre. Es algo que Él viene cuando quiere, con quien quiere, en el momento que Él quiera. Ya no podemos dimensionar, no podemos actuar. Son misterios que están ahí. Yo hace muchos años atrás le preguntaba a una persona sobre el traje, y el material, le dije yo que en la clase anterior, que estaba hecho un molusco que estaba extinguido, es azul, y ese molusco desapareció de Israel, pero por medio de revelación de los rabinos, él dijo que esperaran hasta ciertas cosas, hasta que el agua llegara al templo, y que habían señales que ese molusco iba a aparecer. Hay otros misterios que van a aparecer proféticamente, pero este es uno de ellos. El molusco, el que hace el color azul, aparece, y hoy día las vestimentas del sumo sacerdote están terminadas. Por eso, la forma universal, diferentes personas que experimentan el poder del Espíritu Santo, como Él actúa, es una forma totalmente diferente. No podemos nosotros decir en una regla, el Espíritu Santo va a actuar de una manera con una persona, y esa va a ser la regla de todo. Él actúa con quien quiere, Él actúa de cómo quiere, Él actúa de formas diferentes. No hay una estructura para decir que el Espíritu Santo actúa de una forma diferente. En la historia podemos encontrar muchos ejemplos
donde el Espíritu Santo actúa. De momento actuaba como un ángel, de momento actuaba como una fuerza, de momento actuaba con muchos milagros, con vehemencia, de momento actuaba a veces la gente predicando, a veces con la oración, a veces la adoración, a veces sanando a los enfermos, y eso traía un impacto en la gente sobrenaturalmente. Por eso la naturaleza de Jesucristo, como lo escribe Juan, que es indefinible en su naturaleza el Espíritu Santo, que obra el Espíritu Santo en el ser humano como Él quiere. Entonces vamos a ir a la Escritura. Me gusta que usemos la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 8. Dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde viene, dice la Escritura, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, no sabemos cómo opera, no sabemos cómo va a operar. Eso nos señala aquí el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo va a actuar, va a trabajar con los seres humanos en forma diversa, diferente, de acuerdo indudablemente al plan de Dios. Por eso aquí no dice nada acerca del material de qué estaba hecho el manto azul. No lo dice porque no hay una estructura. Y como no da una estructura, significa que nosotros, el Espíritu Santo, no va a actuar de alguna forma. Algunas personas hablan en lengua, otras personas van a tener otros frutos del Espíritu, pero es algo que solo el Espíritu Santo sabe cómo operar. Ahora, dentro de la vestimenta del efod, había el cuello de la obra, era una obra tejida, lo que se hacía aquí. El manto tenía una fisura donde se introducía la cabeza y un cinto que era una obra tejida alrededor como un coselete, eso para que no se rompiera. El coselete es un vestido que él usaba el sumo sacerdote como una malla. Y esa malla era como una defensa, una armadura. Fíjese, era una defensa, una armadura. El coselete es parecido a los que usaban las mallas o la casta, los antiguos caballeros templarios. Ya, esa cosa que llevaba. Se vestían para impedir que la espada penetrase en la armadura y perforara el cuerpo del sumo sacerdote. Ya, así estaba hecho, eso estaba tejido. Básicamente se fabricaba tejiendo el lino repetidamente, hartas veces, hasta que se convertía en algo tan fuerte que no se podía romper. ¿Se fija? Eso era tejido. Por eso tomaba mucho tiempo esto, en preparar esta vestimenta. Y este tejido alrededor del cuello impedía que el manto, porque iba a ser pesado, acuérdense que va a tener campanas, va a tener otras cositas abajo, entonces para que sostuviera todo ese peso, no se rajara. Este fuerte cinto tejido alrededor del cuello habla del enorme poder del Espíritu Santo. El enorme poder que tiene el Espíritu Santo. Voy a poner un ejemplo. En una campaña evangelística. Un hombre que tenía, no me acuerdo el nombre de él, pero este evangelista lleno del poder empieza a hablar y predicar sobre arrepentimiento y llevar a los pecadores al arrepentimiento. Y hubo un hombre que entró al medio, fíjese, yo creo que calculamos unas 2,000 personas, pero de repente alguien de la multitud de la gente le lanzan una piedra y le pegó muy fuerte al predicador en la cabeza. Cerró los ojos, quedó un rato, creo que como unos 5 minutos, levantó las manos y mencionó el nombre de la persona que lanzó la piedra. Y lo mencionó, le dijo: si tú no te arrepientes por decir fulano
tanto, 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 no te arrepientes, ahora vas a morir. El hombre pega un grito y cae ahí. Y eso trajo un temor, se fija, un temor. Porque el Espíritu Santo actuó con discernimiento, manifestó el don. Y todo eso provocó un estallido para que la gente se convenciera que el poder de Dios estaba actuando ahí. Por eso, aunque fue fuerte, pero no le afectó a su cuerpo que cayera mareado y dejara predicar. Eso refleja el manto. Se fija, el enemigo quiere a veces ridiculizar. Quiere a veces que nuestra vestimenta espiritual se rompa por circunstancias, porque quiere ridiculizarnos, etc. Pero eso nos califica, nos capacita a nosotros para actuar de una manera sobrenatural. Eso es para cumplir nuestro rol profético que nosotros tenemos. Por eso este fuerte tejido, este cinto fuerte alrededor del cuello, habla del enorme poder para sostener todo ese cuerpo, todo ese volumen de vestimenta que tiene el sumo sacerdote. Por eso ningún hombre, lo que nos enseña aquí, es capaz de arrancar aquello que recibe. Eso lo está diciendo ahí. Porque como es tejido, proféticamente le está diciendo, lo que te estoy poniendo nadie lo puede arrancar. De la misma forma que el manto puesto sobre el sumo sacerdote, al ponérselo ya nadie podía quitárselo. Desde arriba alrededor de su cabeza, así el Espíritu Santo es dado por Dios desde lo alto. Ya que el origen del Espíritu Santo es celestial y nada, absolutamente nada es terrenal. Nada de lo que el Espíritu Santo nos da lo puede remover el hombre. Nosotros estamos sellados con la promesa del Espíritu Santo hasta el día de la redención. Entonces, vamos a Efesios, por favor. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, dice, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esa persona está calificada para cambiar realidades presentes. Y Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste, dice, sellado para el día de la redención. Nosotros estamos sellados, hay un sello del Espíritu de Dios operando en nosotros. Por eso el Espíritu Santo de Dios actúa en nosotros con poder y con fuerza. Yo quiero que vayamos a dos textos del Antiguo Testamento. Uno está en Zacarías 4:6 y el otro está en Isaías 59:19. Voy a ir a Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay muchas cosas que no va a ser por cambiar por fuerza humana. Hay cosas que no se van a cambiar por muy capaz que nosotros seamos, por muy inteligente. Pero es el Espíritu Santo que nos va a dar la capacidad para cambiar ciertas realidades de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestra nación. Y voy a Isaías. Isaías, capítulo 59, versículo 19. Dice, y temerás desde el occidente el nombre de Jehová, desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová
levantará bandera contra él. Hay guerra. Esto habla de guerra. Se fija, ese texto habla de guerra. O sea, la guerra que hoy tenemos, la guerra del mal, no se va a pelear con vías humanas, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso se va a frenar. Por eso esta década, este tiempo, la lucha va a ser fuerte, pero actuará el poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso este es el significado del cinto tejido alrededor del cuello. Eso refleja. Está reflejando que esa persona califica para cambiar atmósfera, califica para cambiar realidades, califica para cambiar gobiernos, califica para cambiar naciones. A pesar que la persona del Espíritu Santo es bastante gentil, callado y no impositivo, su poder es extraordinario. El poder del Espíritu Santo es extraordinario. Por eso la Escritura habla, dice que el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros. Por eso el Espíritu Santo destruye la muerte por medio de la resurrección. Voy a Efesios. El libro de Efesios, capítulo 1. Efesios 1, versículos 19 y 20. Dice, la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, dice, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Eso hace el Espíritu Santo ya por medio de la resurrección de Cristo en nosotros. Por eso el Espíritu Santo siempre es gentil, pero también es poderoso, que devasta como un pequeño viento que se transforma en un gran huracán. Es amigable, pero es gigante. Ese mismo poder que habita en nosotros, cuando Él trabaja en nosotros, es el mismo Espíritu que levantó a Cristo, nuevamente lo digo, que reside en nosotros. Voy a poner dos textos, Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 11. 8:11. Dice, y el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos, a Jesucristo, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora, dice el texto, en vosotros. ¿Entiende? Eso señala Romanos 4. Y en 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto no es absolutamente nada de nosotros. Absolutamente. No tiene nada de nosotros. Sería interesante que ustedes vieran cómo actúa el poder del Espíritu Santo a gente humilde. Gente que a lo mejor usted lo mira, diría, ¿cómo puede Dios actuar? Pero ustedes pueden ver hoy, gracias a Dios, tenemos ese instrumento del internet, que en YouTube usted puede ver, buscar profetas, cómo mueven, levantan las manos, y en lugares donde usted no imagina traen agua, traen lluvia, crean viento. Eso lo hace el poder del Espíritu Santo de Dios. No somos brujos, no somos hechiceros, pero es el Espíritu Santo actuando hoy. Por eso es importante ver lo que Dios está haciendo con nosotros. Es algo tremendo, es algo grande. Entonces, señalo que lo que está referente a nuestro cuello refleja el Espíritu Santo que reside en nosotros.
Vamos a ver las campanitas de oro. ¿Por qué el sumo sacerdote usaba campanitas de oro? Esas campanitas estaban en el borde del vestido. Estaban cosidas al borde del manto azul, que estaban las campanillas de oro y también estaban las granadas. Vamos a Éxodo capítulo 28. Versículo 34. Dice: una campanilla de oro, una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda orla del manto alrededor. Dice: estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Entonces es tan importante que sonaran las campanas, porque si no sonaban las campanas, ¿qué pasaba? Se iba cortado el sumo sacerdote. Moría. Pero eso tiene un aspecto profético. El sonido de las campanillas de oro significa que el sumo sacerdote está vivo. Esa persona debe estar viva. Por eso los hijos de Dios deben estar vivos, no pueden ser pasivos. Deben estar vivos, deben estar en movimiento. Los hijos de Dios deben estar en movimiento, deben decir amén, deben glorificar a Dios. Son gente no pasiva, activas. Las campanillas no sonaban, si no sonaba las campanillas del sacerdote, eso significaba que ese sacerdote estaba muerto. De acuerdo al historiador judío Josefo, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para hacer la ofrenda por los pecados del pueblo, dice que una soga era atado alrededor del tobillo. Si el pueblo de Israel escuchaba el sonido de las campanillas, sabía que el sacerdote estaba vivo y se encontraba ante la presencia de Dios. La presencia de Dios no lo mataba, las campanillas seguían sonando. Pero si el pueblo no escuchaba las campanillas, eso significaba que el sacerdote había errado y Dios había tomado su vida. Entonces tenían que tirar la cuerda, la soga, para sacar el sumo sacerdote del lugar santísimo, porque aún así nadie podía sacarlo en el lugar santísimo. Tenían que arrastrarlo. ¿Me entiende? Nadie podía meterse. Solo un sumo sacerdote calificaba, porque si alguien se metía a buscarlo, también moría. Por eso las campanillas de oro era la manifestación de la evidencia de la vida del sacerdote. Está en movimiento. Por eso nosotros cantamos, adoramos, levantamos las manos. Estamos en movimiento. Es el movimiento, eso es el movimiento. Estamos diciendo amén, gloria a Dios. Estamos en movimiento, testificamos, hablamos, oramos, leemos. Pero es peligroso cuando alguien está estático. Cuando una persona ya está estática espiritualmente, esa persona está muerta espiritualmente. Cuando esa persona ya no está hablando de Dios, cuando esa persona no está testificando de Dios, cuando esa persona no está orando de Dios, cuando esa persona no está llorando por Dios, cuando esa persona no está de rodillas orando por Dios, cuando esa persona no está leyendo las escrituras, esa persona ha muerto espiritualmente. Por eso las campanillas de oro tipifican los poderes sobrenaturales de los dones del Espíritu Santo.
que ha puesto en esa persona. Entonces, las campanillas, mis queridos, mis queridas, representan los dones sobrenaturales. ¿Va conmigo? Entonces, eso representa, por eso tiene movimiento. Los dones espirituales deben tener movimiento. Esos dones son del Espíritu Santo y manifiestan la evidencia del poder espiritual en esa persona. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En el griego es feros. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otros fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros hacer milagros. A otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lengua. Pero estas cosas las hace uno, el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular, no como yo quiero, como él quiere. Por eso, note aquí, por eso tome la Biblia, para que vean esto y aprendan. En 1 Corintios capítulo 12, cuando dice a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Se fija? O sea, le da a conocer, pone en vista, revela lo que estaba escondido. Por eso la palabra es faneros. En el griego. Revela esto. Manifiesta significa revelarse, desplegarse. Hay evidencia de algo, que esa persona es un hijo de Dios. Porque tiene dones que sobrenaturales. ¿Por qué hijo de Dios? Porque esa persona tiene dones sobrenaturales. De acuerdo a esto, los dones manifiestan el poder y la vida en el espíritu, la vida espiritual, el poder y la vida en el Espíritu Santo en el otro. Por eso, de la misma manera que las campanillas mostraban al sumo sacerdote que la llevaba puesta en el manto azul, de igual forma cuando un creyente es dado el poder por medio del Espíritu Santo, un don espiritual comienza a manifestarse. Por eso hay personas que no saben por qué hablan, hay personas que no saben por qué evangelizan, hay personas que no saben por qué empiezan a ver demonios, hay personas que de repente le dan ganas de echar demonios, hay personas que de repente quieren aprender de milagros, hay personas que de repente quieren profetizar, no saben por qué, porque el Espíritu Santo está manifestando el don que le puso en esa persona. Por eso las campanillas eran hechas de oro. Entonces, si era de oro, eso simboliza que era de naturaleza divina. El oro refleja eso, es símbolo de la naturaleza divina. Eso refleja, por tanto, los dones espirituales son sobrenaturales. Los dones no son algo psicológico, no pertenecen al alma. No tiene relación con el alma, son sobrenatural. Si una persona opera a través del alma, su don, eso significa que está fuera del propósito de Dios. Y no puede trabajar con el espíritu. Porque es una función netamente espiritual, no humana. Por eso hay 9 dones espirituales numeradas en 1 Corintios capítulo 12. Es imperativo que veamos los principios de que los dones manifiestan la vida espiritual y el poder.
tenemos que darnos cuenta que el manto azul es mucho más grande que las campanillas. Eso tiene que darse cuenta. ¿Qué es lo más importante? El manto de color azul. Y las campanillas son el efecto de vivir con ese manto. Por eso no le podemos dar más importancia a los dones que a la vida misma en el espíritu. Usted no le puede dar énfasis al don. Hay muchos que le dan énfasis al don, pero no le dan fuerza, no le dan importancia a la vida en el espíritu. Por eso, sin embargo, si uno emana constantemente en el espíritu, es indudable que va a manifestar la vida en el espíritu. Pero si uno es pasivo, los dones van a ser pasivos. No manifiestan la vida en el espíritu. Por eso, si vamos a manifestar los dones espirituales, manifestamos ¿a quién? A Cristo. ¿A qué manifestamos? A Cristo. Si vamos a manifestar a Jesucristo, damos cuenta del propósito de Dios, tenemos que estar activos y no pasivos. Por eso cuando las personas tienen dones y lo tienen para ellos y para 2 o 3 personas, eso no es don. Los dones manifiestan a Cristo y los dones están para miles de personas, para afectar a cientos de personas. Esos dones están para que no nos sirvan a nosotros. Nosotros estamos llamados a servir. Eso hacen los dones espirituales. Por eso tenemos que dar vida al cuerpo de Cristo. Una persona que tenga su don ahí encerrado, una persona que la tenga solo para él, no está dando vida a Cristo. ¿Se fijan? Nosotros tenemos que dar vida al cuerpo, tenemos que darle movimiento al cuerpo. Un don fuera del manto azul, eso significa que no pertenece a ese cuerpo. No pertenece, no sirve, no tiene movimiento. Es como una campanita. Cuando se va moviendo, el movimiento que produce el tastileo se empieza a mover cuando voy andando. Pero si esa campana se sale de mi vestido, ¿qué pasa? Deja de dar sonido. ¿Me explico? Hay muchos que tienen dones, pero fuera de la iglesia. Y esos son dones que se han caído del manto. Se han caído de la parte corporativa de la iglesia. No sirve. Por eso algunos hacen su iglesita afuera. Sanan, tienen los dones, pero afuerita. Hermano, nunca fue la intención de Dios que operáramos así. Los dones son para edificar, para consolar. Los dones están hechos ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Por eso los dones fueron dados para edificar la iglesia, para hacer la vida de iglesia. Y a través de los dones nosotros damos vida al cuerpo de Cristo. A mí, fíjese que a mí siempre me gustó leer. Yo creo que a los 4 años me regalaron mi primer cuento y me gustó tenerlo y veía una y otra vez. Me acuerdo el cuento, se llamaba Nanuk el canguro. Nanú el canguro. Y él tenía 4 añitos. Entonces se lo regalaron a mi hermano. Y yo lo tomaba a mi hermano y me iba a acostar y miraba la figura. Me iba a Nanú. Tenía 5 hojitas, pero yo me imaginaba. Y le decía a mi mamá, enséñame qué dice estas letras. Para aprender a leer. De ahí fue. Pero en un momento en la vida cristiana manifestó el don sobrenatural de poder leer temas complejos. Pero fue el don sobrenatural. Por eso he traído un tema complejo y le estoy enseñando a ustedes. Y es porque en lo natural yo nunca podía haber enseñado estas cosas. Pero lo sobrenatural que actúa en mí puedo enseñar y estoy edificando a la iglesia. Por eso, para eso son los dones espirituales. Para edificar la iglesia. No para edificarme yo. ¿Se fijan? Entonces tenemos las campanitas. ¿Qué representan las campanitas, mis queridos?
Escríbanlo ahí, por favor, lo que representa los dones espirituales. Eso, los dones espirituales. Entonces, ahora vamos a ver las otras cosas que también están ahí. Las granadas. Hay campanitas, pero también hay granadas. ¿Se fija? Las granadas. Fíjese que en la fiesta del tabernáculo se come granadas. ¿Ya? La granada tiene mucho frutito. Entre cada campanilla, según el texto que hemos señalado, había también ¿qué? Granadas. La granada es un fruto. Mire, usen la Biblia, por favor, y vayan a Cantares. Cantares, capítulo 6, versículo 11. Dice: al huerto de los nogales descendí al ver el fruto del valle, para ver si brotaban las vides y si florecía, dice, los granados. ¿Se fija? Este libro de los Cantares es una poesía hermosa, hebrea, de Dios con la iglesia, de Dios con Jerusalén, Cristo y su iglesia. Entonces, la misma forma que las campanillas estaban unidas al manto, también lo estaban las granadas. Esto significa que las granadas estaban de alguna manera unidas al Espíritu Santo y a sus dones. Entonces, las granadas, fíjense, tipifican los frutos del Espíritu Santo. Eso representa las granadas, los frutos del Espíritu Santo. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice el texto, no hay ley. Entonces aquí representan los 9 frutos del Espíritu. Entonces, si comparamos con 1 Corintios capítulo 3, versos 4 y 8, hay dones y hay también fruto del Espíritu. Pero fíjese que en los dones hay dones, pero en este caso solo es singular, fruto del Espíritu. No le llama la atención porque no dice frutos, sino dice fruto del Espíritu. ¿Por qué el apóstol Pablo se refiere como fruto en singular en vez de decir frutos del Espíritu en plural? Si tú caminas con amor, serás paciente, tendrás templanza, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza. Entonces, el fruto del Espíritu, que es amor, es el carácter de la vida espiritual que habla Primera de Juan. Es mi carácter. O sea, si yo no puedo tener un fruto, yo como hijo del Señor tengo que tener frutos. Los frutos del Espíritu en mí. Es uno solo, manifestado en diferentes formas. Entonces es la manifestación del Espíritu en evidencia el poder de la vida de Dios por medio del creyente en otro. Por eso el fruto del Espíritu es la evidencia de la vida de Dios en el corazón del creyente.
Esa persona que tiene esos frutos porque tiene una vida en el Espíritu. Puede tener dones, pero puede tener pésimo carácter. ¿Se fija? Hay personas que tienen dones, pero tienen terrible carácter. Hay personas que tienen dones, pueden echar fuera al demonio, pero tienen una lengua muy larga. Entonces, se fija, eso echa a perder todo. Por eso los dones tienen que ir complementadas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Por eso, fíjese, que la vestimenta del sumo sacerdote, que nos habla a nosotros, que tenemos esa vestimenta, habían puesto campanillas, granadas, campanillas, granadas, campanillas, granadas. Así estaban puestos abajo, en la túnica del efod. Entonces eso manifiesta la vida del Espíritu y relaciona con nuestro servicio. Ese es nuestro servicio. Por eso, en tanto el Espíritu Santo se relaciona con nuestro caminar. Y esa vida, caminar diaria, manifiesta esos frutos de amor. Por eso, aquel que camina de acuerdo al Espíritu Santo será ejemplo del fruto del Espíritu en su vida. Por eso, los dones y el fruto del Espíritu nunca podrán separarse. Nunca podrán separarse. Esto se ve en el hecho que las granadas estaban colocadas entre las campanillas al borde del manto azul. ¿Por qué? Porque había una campanilla de oro y la granada. Campanilla, granada. Porque ¿qué pasaría si las dos campanillas chocaran? Sería totalmente un horrible sonido. Pero las granadas amortiguaban de alguna forma el sonido de las campanillas. ¿Qué nos enseña eso? Los dones tienen que reflejar el amor que siento en nosotros. Por eso las granadas impedían que las campanillas estuvieran constantemente chocando unas con otras. Por eso, fíjese que el apóstol Pablo, acuérdense que es rabino. Él es rabino y él está poniendo él está pensando en esa vestimenta. Y pone el fruto del Espíritu, ¿dónde? Aquí en 1 Corintios capítulo 13. Pone los dones y pone el fruto. 1 Corintios capítulo 13. Tenemos los dones en el capítulo 12. Al medio tenemos el fruto del 13. Después tenemos el don. Entonces, el amor es la granada. Es la motivación del ejercicio de los dones espirituales. O sea, nosotros lo hacemos por amor. Manifestamos los dones. Cuando el amor está ausente de los dones espirituales, ¿sabe lo que provoca? Desorden y falta de armonía. Hay un desorden. Hay una falta de armonía. Porque no está el fruto. Pues hay personas que tienen dones y están desordenadas, bien desordenadas. Porque no hay frutos del Espíritu. La iglesia de Corintios tenían campanilla, sonaban estrepitosamente, pero carecían de granada. Y resultaba un tremendo desorden que Pablo tuvo que escribir esa carta de 1 Corintios capítulo 12, poner capítulo 13 y señalar el capítulo 14. Por eso esta es la razón que Pablo da el discurso y introduce entre el 12 y el 14 la preeminencia del amor. Digo, ¿qué saco con tener tanta fe si no tengo amor? ¿Qué saco? ¿Con qué saco incluso tener una fe tan grande? Mover montañas si no tengo amor. Por eso el amor es un poder. Todo lo que nosotros tenemos es gracias a ese amor de nuestro Padre hacia nosotros. Por eso el pensamiento central de Pablo comparte con los corintios que los dones tienen que estar operados
manifestado por amor. Todo lo que hacemos debe tener ese ingrediente, amor. Y las campanillas sin la granada no pueden existir, no pueden estar aparte. El cuerpo de Cristo ha de ser calificado en dones y en frutos. Y tienen que operar juntos. Por eso Dios nos da a su Hijo, para que nosotros mismos nos complazamos, nos sintamos bien, nos regocijemos nosotros. Hoy me siento bien porque tengo don profético. Oh, me siento bien porque soy evangelista. Oh, me siento bien. Pero si no hay amor. Por eso, por el contrario, Él otorga dones para que puedan expresar su vida en el cuerpo. ¿Pero en base de qué? En el amor. Por esto el cuerpo de Cristo se contribuye bajo esa vida. Veamos Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertados, unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, dice el texto, ¿dónde? En amor. Por eso tenemos esos dones. Voy ya aterrizando el estudio de hoy, terminando esta segunda etapa de la vestimenta del efod de color azul y las campanillas. Tal como hemos enfatizado frecuentemente, que hay un aspecto de la verdad divina. Existen una verdad eterna, aquella que se basa en el terminado, todo inclusivo, todo lo suficiente trabajo de Jesucristo en el Calvario. Y por medio de él Dios ha cumplido su eterno fin y meta. Nosotros no podemos añadir absolutamente, aquí no podemos añadir nada. Con Cristo lo tenemos nosotros todo. Esa es la verdad eterna, la verdad divina. Pero existe otra verdad, la verdad experimental. Tenemos dos verdades. Hay una verdad divina y por otro lado hay una verdad experimental. ¿A qué se refiere la verdad experimental? Aquella que se refiere a nuestra experiencia, a nuestra práctica apropiación de Cristo que ha hecho en la eternidad. Aquello que Cristo ha hecho en la eternidad por medio de esa verdad es que el Espíritu Santo trabaja en nosotros y nosotros experimentamos cosas personales. Pero como experimentamos cosas personales, no todos van a llorar, no todos van a sentir, no todos incluso van a entender como yo entiendo. Porque a cada uno Dios, el Espíritu Santo, le ha complacido como Él quiere y como Él desea que nosotros entendamos. Por eso en el libro de los Hechos encontramos que el poder otorgado por el Espíritu Santo estaba basado en la eterna verdad de la exaltación de Cristo. Por eso Cristo ya hizo todo. Esa es la eterna verdad. Nosotros no tenemos que inventar ninguna cosa. Pero sí lo que vamos a experimentar a través de esa verdad, lo que el Espíritu Santo vaya poniendo dentro de nosotros, es donde Cristo es exaltado. Entonces la pregunta es la siguiente. Nosotros, con nuestra vida devocional, con lo que experimentamos, exaltamos a Cristo. Revelamos a Cristo. ¿O manifestamos solo el don? Voy a ver Hechos, voy a Hechos 2:33.
Así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ellos experimentan eso, pero era una verdad eterna. Por eso el cuerpo de Cristo ya trabaja en nosotros. Y ahora como cuerpo yo tengo que funcionar. Pero tengo que manifestar los frutos de amor. Esa es la realidad. Porque el Cristo resucitado es cabeza de la iglesia. Que Él ascendió al cielo. Y ahora el Espíritu Santo está aquí, en la tierra, llenando nuestros corazones. Nosotros somos contenedor de la vida del Espíritu, que se encuentra en nosotros. Y de esta manera nosotros recibimos poder del Espíritu Santo, que amanece un fluir, y manifestamos la verdad del otro. Por eso el manto azul de Efod está disponible ahora para todos nosotros en Cristo Jesús. Y tenemos que ponernos, porque es esencial para la realización de la gran tarea, del gran propósito eterno de Dios. Por eso que a nosotros nos vista el eterno amado nuestro Dios. Que nosotros seamos y usemos esa vestimenta para manifestar el don y para manifestar el fruto del Espíritu Santo. Esa es la clase de hoy. Terminamos con esta vestimenta del efod color azul. Por eso, trabajen en eso. Apréndanlo, ya saben que por qué era azul, qué significa la parte de aquí, qué significa las campanillas, las granadas, por qué era azul, porque tenía una malla. Ya ustedes ya ahí lo saben. Por eso nosotros tenemos esa vestimenta. Por eso, por revelación del Espíritu Santo, el Espíritu le habla a Pedro y le dice: vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos real sacerdote, somos nación santa. Incluso el libro Apocalipsis habla que somos reyes y sacerdotes. Entonces la pregunta a nosotros, si nosotros nos dejara el Señor decir ya, pasa David, pasa Juan Pablo, pasa Miguel, pasa Rafael, ya operen como sacerdotes, ¿cómo van a operar ustedes con esa vestimenta? Porque esa vestimenta tarde o temprano la vamos a tener. Porque es la esposa. Eso no es símbolo, eso va a ser real. Esa es nuestra vestimenta. Paula, gánate en la puerta. ¿Cómo va a operar? Entonces es tan interesante. Es que, pastor, a mí no me enseñaron esto. No pueden decir. Porque ahora ustedes tienen que aplicarse. Yo tuve que aprender, ustedes tienen que aprender. Y le he estado dando luz de esto. Y ahora ustedes tienen que escuchar una y otra vez. Por eso ustedes pueden ser evangelistas, pueden ser maestros, pastores, profetas, apóstoles. Pero todos esos dones es para edificar la iglesia, no edificarse a sí mismo. Porque cuando edificamos a sí mismos, ¿sabe lo que pasa? Nos gloriamos. Nos sentimos demasiado orgullosos. Nos sentimos demasiado soberbios. Nos sentimos la vaca sagrada. Y eso no debemos nosotros permitir que eso ocurra. Nosotros tenemos que tener un grado de humildad en nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de caminar. Este es el mensaje y esta es la enseñanza de este día, mi querido. Voy a orar al Señor. Padre, he dado una lección más. Haz que tus hijos se vistan de esta vestimenta espiritual. Haz que ellos, Señor, con humildad, ellos puedan tener la humildad, valga la redundancia, de cumplir el sacerdocio con los dones, manifestando los frutos del Espíritu. Cada uno tiene una forma de vivir
Pero qué terrible, Señor, cuando nosotros creemos aceptar la verdad y creemos que esta es la manera. Sería igual que esas campanillas se cayeran de nuestras vestimentas. Ya no estamos transmitiendo sonido, porque ya está estático. No permita, Señor, que nuestra vida sea estática, porque no vamos a revelar los dones, ni vamos a manifestar los frutos del Espíritu. Damos gracias por los méritos de Cristo. Amén y amén.